A ver, ¿han podido revisar el material audiovisual, lo que se ha subido a la plataforma? No les ha dado el tiempo. Sí, sí, doctor. Bueno, Bien, en lo ¿tienen personal, alguna duda sobre el material? doctora, al final del texto del video nos dice que las características de la propiedad van a ser, obviamente, que tienen que cumplir la función económica social o función social, dependiendo del tipo de propiedad, Sí, y además tiene que ser indivisible, inembargable, ¿verdad, doctora? sí. Esas son sus características esenciales, porque la clasificación de Esenciales, sí. propiedades, dentro de la clasificación de propiedades agrarias, lo que sí tengo un poquito de inquietud es que se nos menciona al solar campesino. Pero ya ha quedado fuera de la norma. Hemos hecho esa aclaración. Entonces, si usted, por ejemplo, bueno, no solamente usted, sino doctora, yo tengo que entender que la clasificación de la propiedad agraria va a venir desde la pequeña propiedad, Sí, de mediana acuerdo a la propiedad. Constitución Política del Estado, sí. Lo que Ah, pasaba es que con la ley de 1953 se incorpora lo que era el solar campesino, la pequeña propiedad, la mediana propiedad, en ese orden. Ya con la ley 1715 se ratifica la existencia del solar campesino, pero con la Constitución Política, perdón, con la Constitución Política del 67 también se sigue hablando de solar campesino, pero ya con la Constitución Política del 2009 se elimina el solar campesino y solo se empieza a hablar de la pequeña propiedad. porque nuestra constitución habla sobre la pequeña, mediana y Y pequeña la propiedad, mediana. tierra comunitaria de origen o tierra colectiva, sí. ¿Habla eso, doctora? Porque yo lo que Habla. entendía, según el artículo 394, es pequeña, mediana y empresarial, dice. Y eso va a ser en función a la superficie. Pero la tierra empresarial es la propiedad agrícola. Ya, Ah, a ver, lo vamos a ver la clasificación. A ver, antes de entrar a la clasificación, daremos una definición, ¿les parece? perfecto, doctor. Completaremos un poquito las ideas y luego les he preparado un cuadrito, no sé si lo revisaron, que es este, que lo vamos a entrar a ver a detalle enseguida. Primero entraremos a dar una definición. A ver, primero, ¿qué entienden por propiedad? Eso quiero que quede claro. Vamos a establecer la diferencia entre la propiedad agraria o propiedad rural y la propiedad urbana. ¿Qué estarían entendiendo ustedes por propiedad? Esto lo han visto en civil. ¿Qué comprenden por propiedad? Eso sería el derecho real que todos tenemos, doctora, sobre un bien del cual ¿Ah? nosotros, Sobre una cosa, ¿no es cierto? sobre una cosa, y lo que usted Ya. incluso nos decía en el video, ¿Y que qué? podemos usar, gozar y disponer. Bien, entonces el tener propiedad te da ciertas facultades, ¿no es cierto? Sobre esa cosa o sobre ese bien. Entre ellos está el gozar y disponer de esa cosa, ¿no es cierto? Si yo soy poseedor, como el ejemplo que te estaba dando en el paréntesis antes de nuestra clase, Luis, si yo soy poseedor, ¿puedo disponer de la cosa? Sí. ¿Puedo disponer como simple poseedor? O sea, ¿lo Ah, puedo no. vender? ¿Poseedor? Ah, Sí, no, como poseedor, no. como poseedor, no, ¿no es cierto? ¿Eso qué se llamaría? Ay, Es un delito. y eso estaba explicando hasta en el video. Estelionato. Sí, ¿Ya? Si yo vendo estoy la bien. cosa ajena, eso es estelionato, ¿no es cierto? Entonces, mi calidad de poseedor a mí no me va a facultar el poder disponer de la cosa. El ser poseedor me da la tenencia, sí, tengo la cosa sobre mi tenencia, es decir, yo la tengo, yo la estoy usando. ¿Puedo usar? Sí. ¿Puedo gozar? Sí, pero ¿puedo disponer? No. Entonces, el uso, goce y disposición son características, no características, son elementos esenciales que va a cumplirse desde el punto de vista que se tenga la propiedad, ¿no? El artículo 105, en su parágrafo primero del Código Civil, nos ha definido la propiedad. No sé si tienen su Código Civil a la mano. Sí, según el artículo 105. Sí, el 105. A ver, ¿te puedes ir al 105, porfa, Luis? Parágrafo primero. Sí, doctor, lo tengo. ¿Le puedes dar lectura, por favor?
Artículo 105, concepto y alcance general. Parágrafo primero. La propiedad es un poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa y debe ejercerse de forma compatible con el interés colectivo, dentro de los límites y con las obligaciones que establece el ordenamiento jurídico. Parágrafo segundo. El propietario puede reivindicar la cosa de manos de un tercero y ejercer acciones en defensa de su propiedad con arreglo a lo dispuesto en el libro quinto del Código presente. Súper, gracias Luis. A ver, como podemos ver de esta definición que nos ha dado el Código Civil boliviano, ¿qué nos está diciendo? Nos está hablando de algunos elementos esenciales. Nos habla de un poder jurídico, ¿ya? Esa es una primera situación que hay que entender, ¿no? ¿Qué va a ser ese poder jurídico? Va a ser esa facultad del titular, como bien decías tú, Luis, de usar, gozar y disponer esa cosa. Ahora, ¿existe total amplitud del goce y disfrute y disposición de la cosa? No, está limitando. Dice, ¿cuáles van a ser los límites? Que no vayan en contra del interés colectivo, es decir, que ese mi uso y goce de la cosa no afecte el interés colectivo, no afecte al resto, no afecte a mis vecinos, no afecte al resto de la colectividad. Lo mismo está pasando en la propiedad agraria. La propiedad agraria le va a otorgar ese poder jurídico a la persona, ya sea una sola persona o de manera colectiva, de que usar, gozar y disponer de la propiedad agraria. Pero ¿cuáles van a ser los requisitos esenciales? ¿Cuáles van a ser las limitantes a esta propiedad agraria? El trabajo. Perdón, una función social y económico-social. Sí, perfecto. Pero se va a traducir ese trabajo en qué? En la función social, la función económico-social. Perfecto. Gracias por tu aporte. Entonces, en tanto en materia civil como en materia agraria, vamos a entender a la propiedad desde esa concepción, esa facultad, ese poder jurídico de goce y disposición, ¿ya? Y las limitaciones, ¿cuáles van a ser? El interés colectivo. Que ese mío use, goce y disposición de mi bien no afecte a la colectividad. En el caso de la propiedad agraria, los elementos esenciales el elemento esencial base para que yo pueda mantener mi derecho propietario va a ser el trabajo, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo está definiendo la Constitución Política del Estado a la propiedad agraria? Vámonos al artículo 56 de la Constitución Política. Aquí lo tenemos en pantalla, ¿lo están logrando ver? Sí, doctora, el artículo 56. A ver, vámonos a la segunda parte de nuestra presentación, el artículo 56. ¿Qué nos está diciendo? Aileen, ¿quieres leer? Claro, doctor. Artículo 56, primero. Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social. Parágrafo segundo. Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo. Parágrafo tercero. Se garantiza el derecho a la sucesión hereditaria. Súper, muchas gracias. Bien, entonces, ¿cómo lo está concibiendo el derecho propietario, la Constitución Política del Estado? Primero, está reconociendo la existencia del derecho a la propiedad privada, ¿no? Dice, reconoce, ¿no? Garantiza, perdón, el derecho a la propiedad privada. Lo reconoce y lo garantiza, ¿ya? Entonces estaría como un derecho y una garantía de índole constitucional. Pero además de eso, ¿qué te dice? Que te está reconociendo la propiedad privada individual, pero también la propiedad privada colectiva. Entonces aquí vamos a entender de que se está reconociendo la existencia de una colectividad de propietarios, ¿no? Entonces se faculta que se pueda tener una propiedad privada, una propiedad colectiva. En una de las propiedades agrarias tenemos lo que son las tierras comunitarias de origen, lo que antes eran las llamadas TCOs, o también lo que es la propiedad colectiva de los pueblos indígenas originarios campesinos. Ya la Constitución lo empieza a reconocer de esa forma. ¿Y qué nos está diciendo? De la misma manera que en su momento lo ha hecho el Código Civil, la Constitución Política del Estado nos está reconociendo ese derecho a la propiedad, pero ¿qué nos dice?
que tiene que cumplir esa función social y que no tiene que ir en contra del interés colectivo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos esenciales? Además del trabajo, además de que cumple la función social, la función económico-social, otro elemento esencial, ¿cuál va a ser? El que no vaya en contra del interés colectivo. Lo propio lo ha señalado el Código Civil cuando hablamos de propiedad privada, obviamente desde el ámbito privado civil, ¿no? Está imponiendo ese elemento esencial que es el no ir en contra de la colectividad. ¿Qué se les ocurre como un ejemplo de que ese ejercicio de la propiedad podría ir en contra del interés colectivo? ¿Se les ocurre algo? A ver, ¿algún ejemplo? ¿Cómo creen que el ejercicio de mi derecho propietario puede ir en contra del interés colectivo? Doctora, y más o menos eso entraría como lo que se hicieron para la construcción del teleférico, A ver, en el momento en que cuando se definieron las respectivas líneas del teleférico, muchas de ellas pasaron por ciertas propiedades. sí. Entonces, ahí hubo cierto debate dentro de la ciudadanía donde todos, bueno, no todos, No sino las estaban de personas que acuerdo. habían afectadas exactamente, y notaron esa inquietud, pero el Estado hizo una indemnización Pues han debido a que, expropiado. exacto, doctora, porque debido a que decían eso va en beneficio de toda la sociedad y explicaron obviamente todas las bondades que tenía este servicio del teleférico como tal. Tal vez eso sería, doctora, o sea, el que yo no quiera, ¿Vaya digamos, en contra del permitir. interés colectivo? No, porque ahí no estás Ah, ejerciendo ya. tu derecho propietario. Ah, Tendrías que asociarlo al use, goce y disposición. A ver, por ejemplo, parte de tu derecho como propietario es el disponer del bien. ¿Qué pasa si yo como propietario vendo mi propiedad, pero resulta que no le firmo los papeles de transferencia al nuevo poseedor? ¿Eso estaría yendo en contra del interés colectivo? mm, Sí, ¿verdad? Porque ese mi derecho de la disposición no se estaría concretando con los procedimientos administrativos y legales que se tienen que cumplir para que se dé la transferencia del bien inmueble. Ahora, dentro del use, por ejemplo, que yo ponga una tubería, que todos mis desechos que deberían ir a un alcantarillado se vaya a la calle. Ese es mi uso de la propiedad, pero resulta que todos mis desechos estarían yendo a la avenida, por ejemplo. ¿Ustedes consideran que eso estaría yendo en contra del interés público? porque lo estaríamos ensuciando. Claro, no solamente habría un tema de limpieza, habría un tema de contaminación, un tema incluso hasta de problemas de salud para mis vecinos, ¿no es cierto? Ah, entonces, eso es como lo que hay algunas propiedades, doctora, donde tienen sus cañerías, donde sale por tema de agua, de lluvia, pero mejor dicho, Sí. sale y es como pila. Eso más o menos sería en este tema. Ya, pero entonces Porque ellos todavía eso es agua, ¿no? pero Yo igual, eso, propongo eso no que en vez estaría. de que tú tengas tu alcantarillado, o sea, de desechos, Sí, esto sí, se sí. vaya a la avenida, a la calle o a la casa de tu vecino. Ah, claro. Entonces, eso sí estaría yendo en contra del interés colectivo. Entonces, Mm. si bien hay un reconocimiento del derecho propietario que está garantizado constitucionalmente, va a tener limitaciones y entre estas limitaciones no solamente va a estar relacionado a la función social, sino también a ese interés público. Entonces, voy a mantener todas mis facultades, todos esos poderes jurídicos que me reconoce la norma como propietario, siempre y cuando cumpla una función social,
una función económico-social, pero también siempre y cuando ese mi ejercicio del derecho propietario no vaya en contra del interés colectivo. ¿Se tiene clara la idea? Sí, sí, doctor. Súper. Bien, ahora, Entonces tenemos que tener siempre ese cuidado porque en función de eso podemos perder entonces el derecho propietario, doctora. En Si yo voy materia, en contra. materia agraria y municipal, claro que sí, se puede dar, ¿no? Por ejemplo, el municipio, ¿qué está haciendo en caso de que existan construcciones que no cumplan ciertos parámetros de construcción de la propiedad privada? Lo puede demoler, ¿no es cierto? Si tú incluso te has sobrepasado de tu superficie territorial, el municipio puede demoler, puede demoler. Si tú, por ejemplo, has construido en parte de un área verde, puedes perder parte de tu propiedad, esa construcción. Sí, ¿no es cierto? En materia agraria, si no cumplo la función social, si voy en contra del interés público, ¿qué se entiende? Que no estoy cumpliendo la función social o la función económico-social. ¿Puedo perder la propiedad? Sí, se puede dar un proceso de reversión o un proceso de expropiación. ¿Se tiene claro? Y generalmente, doctora, ¿se da más el tema de reversión? Vamos a ver, eso se diferencia de acuerdo al tipo de propiedad. Perfecto, doctora. No nos olvidemos que tenemos la propiedad, la pequeña propiedad, mediana propiedad, tierra comunitaria de origen, y se da de acuerdo al tipo de propiedad. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero hay dos figuras. En el caso de la expropiación sí hay indemnización. En el caso de la reversión no hay indemnización. Esas dos figuras hay que comprender. Perfecto, doctora. Ya, Gracias. ahora, ¿cuál sería la diferencia entre la propiedad urbana y la propiedad rural? ¿Cuál creen que sería la diferencia? Sería que la propiedad agraria estaría más orientada al trabajo. No necesariamente. A ver qué dice el resto de tus compañeras. A ver quiénes están. Ángela. ¿Estás por ahí? Sí, doctora. A ver, ¿cuál crees que es la diferencia entre la propiedad urbana y la propiedad rural? Primeramente sería la ubicación del lugar y también la gran extensión de tierra que se tiene. Un poquito más fuerte, Ángela, te cuento que no te he escuchado. Suena así como con eco. Sería la ubicación del lugar y la extensión de la tierra. ¿Ya? A ver, ya, súper, está bien tu ejemplo. A ver, Sharela, ¿cuál más crees que es la diferencia? ¿Está por ahí Sharela? Sí, doctora. El fin de la tierra, o sea, la propiedad agraria estaría más destinada, digamos, a los cultivos y eso, tal vez. La propiedad agrícola sí podría ser. ¿Ya? A ver. Luis, ¿a ti se te ocurre algo más? Boris lo vi conectado. Ah, no, ya no está Boris. Se ha salido. Luis, ¿tú cuál crees también que puede ser la diferencia? Lo que yo estaba confundiendo es que estaba viendo como un tema de propiedad agraria, pero aquí el tema es propiedad urbana y rural. Sí. Sería que en la propiedad urbana, una de las, digamos, diferencias que se puede ver es que como habemos mayor cantidad de habitantes, se tiene un desarrollo económico más activo, más comercial, Sí. en comparación del área de la propiedad rural. Incluso el acceso a servicios básicos, ¿no? Sí, lamentablemente la propiedad rural está un poco, que le puedo decir, limitada en ese aspecto. Ya, bien. Está súper bien los ejemplos que han dado. Entonces, tenemos que concebir a la propiedad urbana. En primer lugar, como decía, creo que era Ángela o Eileen, perdón que no me acuerdo cuál de las dos fue, decía la ubicación, decía, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? La propiedad urbana por lo general se encuentra más que todo en la ciudad, ¿no? El concepto propiedad urbana se lo va a comprender desde el punto de vista que esta propiedad se encontraría dentro de la ciudad. Como decía su otra compañera, el tipo de trabajo que se va a realizar. La propiedad urbana por lo general, como decía Luis y decía Sharela,
La propiedad urbana va a estar destinada al comercio, va a estar destinada a vivienda, va a tener suministro de energía, transporte, agua potable, alcantarillado, apertura de calles y otros servicios, ¿no? En cambio, la propiedad rural, a diferencia de la propiedad urbana, en primer lugar se va a encontrar lógicamente en una ubicación que no es la ciudad, ¿no? Estaríamos hablando del campo. Además de eso, vamos a entenderla como una propiedad más rústica, que el tipo de trabajo que se va a realizar es de índole agrícola, que si bien puede estar destinada a la vivienda, va a ir siempre de la mano del trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué va a ir de la mano del trabajo? Porque es un requisito esencial para poder detentarla, ¿no? Entonces, siempre que hablemos de una propiedad agraria, la vamos a entender desde la concepción del tipo de trabajo que se está realizando. A diferencia de la propiedad urbana, la propiedad rural puede estar compuesta por un conjunto de fincas, puede estar compuesta por áreas forestales, va a estar destinada a la actividad agrícola, pecuaria y otras actividades que van a ser inherentes al campo, ¿no? Entonces, tenemos que comprender esas dos diferencias. En cuanto a ubicación, tipo de actividad, el fin de este tipo de propiedad agraria y también, como decía su compañero Luis, la actividad a la que se va a destinar la propiedad agraria y sin ir más lejos, cómo está, a qué acceso tiene la propiedad agraria. ¿Tiene los mismos accesos a servicios básicos que la propiedad urbana? Lógicamente no. Por lo tanto, incluso el tema de impuestos, el tema de otorgación de la propiedad, se va a diferenciar completamente tanto en el ámbito rural como en el área urbana. Ahora sí, vámonos a nuestro cuadrito de clasificación de la propiedad. A ver. ¿Lo logran ver? Creo que está muy chiquito, ¿no? A ver, les voy a poner otra presentación. Denme un momentito, por favor. Ese ya ustedes lo pueden ampliar al revisarlo. Aquí está. Me dicen, por favor, si lo logran ver el cuadrito ya. Ahí está. ¿Lo tienen? Sí, doctora. Denme un segundito, todos sus compañeros están tratando de ingresar. Es Sí, Bárbara y... buen día, doctora. Ok, ya. Estoy con algunos A ver, problemas en como internet. les estaba explicando un poquito antes cuando me consultó Luis, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿No? Tenemos que comprender, y ya lo habíamos explicado esto cuando habíamos visto las fuentes de derecho agrario y habíamos visto la norma, entre una de las primeras normas que tenemos en materia agraria ya que estableció el tema de la reforma agraria ha sido la Ley de Reforma Agraria de 1953. En esta norma se había establecido como criterio que clasificaba la propiedad agraria desde un punto de vista geográfico. Cuando vimos la reforma agraria, les he adjuntado la ley como material complementario. No sé si lo han llegado a revisar. Esta ley que estaba estableciendo señalaba tipos de propiedad agraria de acuerdo a su ubicación geográfica y de acuerdo a su superficie, ¿ya? Posteriormente, ya la ley 1715 nos empieza a hablar de tipos de propiedad agraria en relación a sus características, ¿no? Entre las que estaban el solar campesino, la propiedad pequeña, la propiedad mediana, la propiedad de tierras comunitarias de origen, también estaba lo que era la propiedad cooperativa y la empresa agrícola, ¿no? Eso ha sido con la ley 1715. Ya con la Constitución Política del Estado se elimina lo que era el solar campesino. Existe una supresión de lo que era el solar campesino, ¿no? Esto del solar campesino estaba en el artículo 169 de la anterior Constitución Política del Estado. Cuando ustedes elaboren su trabajo de comparación van a poder encontrar, por ejemplo, este tipo de
de estipulación agraria en lo que era nuestro anterior texto constitucional. Ya con la nueva Constitución Política del Estado se deja hablar del solar campesino y se empieza a hablar, como bien habían notado Luis, desde la pequeña propiedad agraria. Pero hay que entender qué era el solar campesino y en qué se diferenciaba. En relación a eso les he preparado este cuadrito, ¿no? Y tenemos acá el tipo de propiedad, la descripción y las características esenciales. El solar campesino está caracterizado por ser el lugar de residencia de los campesinos y su familia, ¿ya? ¿Y qué principales características tenía? Era indivisible, no podía ser susceptible de embargo, ¿ya? ¿Y qué más? Este no podía ser sujeto a compraventa, lo que quiere decir que el ejercicio de la propiedad en cuanto a lo que era el solar campesino tenía una restricción, que no había esa amplitud de poder disponer del bien. Estaba prohibida su venta y en el caso de este no pagaba lo que es el impuesto a la tierra, ¿ya? Ya con la nueva constitución se deroga lo que era el solar campesino y se empieza a hablar únicamente de la pequeña propiedad, ¿no? Entonces, el solar campesino a la fecha ya no existe. ¿Y cuál era la principal diferencia entre el solar campesino y la pequeña propiedad? Que si bien en la pequeña propiedad está destinado también a ser residencia de una familia, el solar campesino únicamente tenía ese fin y existía la restricción de la venta, ¿ya? En el caso de la pequeña propiedad, a diferencia de lo que era el solar campesino, la pequeña propiedad está destinada no solamente a ser residencia de la familia, sino a que sea su principal sustento para cubrir necesidades básicas, ¿ya? Entonces, a diferencia de lo que era el solar campesino, la pequeña propiedad va a ser la vivienda de los que la habitan, pero también va a ser su medio de sustento, ¿ya? ¿Cuáles van a ser las principales características de lo que es la pequeña propiedad? Es indivisible, es inembargable, ¿ya? Se puede vender, ¿ya? Pero también este no va a pagar lo que es el impuesto a la tierra. Cuando veamos el proceso de lo que es el saneamiento de la tierra, vamos a ver un poquito más cómo se da este aspecto para cada tipo de propiedad agraria. ¿Hasta acá tienen dudas? O sea, doctora, el solar campesino, al igual que la pequeña propiedad, estaba destinada al lugar de residencia de las personas que habitan esa región, ¿verdad, doctora? Eso debemos Sí, también comprender. pero en el caso del solar campesino estaba únicamente destinado a ser vivienda. En cambio, Solo vivienda, doctora. ¿Perdón? Hola, Solo Jerry. vivienda, doctora. ¿Cómo está? Sí, Buen día. como vivienda. Buen día, Jerry. A diferencia de la pequeña propiedad, la pequeña propiedad está destinada a el trabajo, pero también a vivienda. En cambio, el solar campesino solo y únicamente era vivienda. Entonces lo deroga la nueva Constitución Política del Estado y solo empieza a hablar de pequeña propiedad. Está clara la diferencia, ¿verdad? Sí, Ahora sí, doctor. Ahora sí. Ya. Solo vivienda. Ahora, además de la pequeña propiedad y esas características, se empieza a hablar de propiedades comunitarias. Habíamos visto que el artículo 56 de la Constitución Política del Estado nos empieza a reconocer no solamente la existencia de la propiedad individual, sino también de la propiedad colectiva. Dentro de esta propiedad colectiva tenemos lo que son las propiedades comunitarias, ¿ya? La propiedad comunitaria, ¿cómo se la está describiendo? Como una tierra que ha sido titulada colectivamente. ¿Qué quiere decir esta titularidad colectiva? Que tenemos varios propietarios, ¿no es cierto? Que puede ser titulada incluso a comunidades enteras. ¿Y cuál va a ser el principal fin de estas propiedades comunitarias? Va a ser la subsistencia de la comunidad. Lo que quiere decir que esta propiedad comunitaria está destinada a cubrir necesidades de la propiedad. Se la va a trabajar con el fin de lograr la subsistencia de esa colectividad, de esa comunidad. ¿Cuáles van a ser sus características?
no puede ser susceptible a la venta, lo que quiere decir que no puede, ejercerse la disposición sobre este tipo de propiedad, es indivisible, es inembargable, y al igual que la pequeña propiedad, no estaría pagando el impuesto a la tierra. ¿Ya? Entonces, existen características de este tipo de propiedad, tanto como la pequeña propiedad y la propiedad comunitaria, en la cual no va a haber un pago de impuesto a la tierra. Ahora, la propiedad comunitaria actualmente está considerada como tierra comunitaria de pueblos indígenas originarios campesinos y también como propiedad colectiva o tierra colectiva, ¿ya? Antes, con la ley 1715, se hablaba de las tierras comunitarias de origen, ¿no? O tierra indígena originario campesino, ¿no? Se hablaba de las TCOs. Ahora se habla de la propiedad colectiva o la propiedad de pueblos indígenas originarios campesinos o propiedad comunitaria. ¿Cómo se la estaba entendiendo la tierra comunitaria de origen? Se entendía como aquel lugar donde no solamente habitaban las comunidades, los pueblos indígenas originarios campesinos, sino también se caracterizaban porque desarrollaban sus actividades de acuerdo a sus propios usos y costumbres desde un punto de vista de organización económica y cultural. ¿Qué pasaba con las TCOs? Al igual que la propiedad comunitaria, la TCO no podía venderse, no podía dividirse y era inembargable y tampoco pagaban el impuesto a la tierra. ¿Ya? Además ya con la nueva constitución política del Estado, se empieza a hablar, ¿no?, de que este tipo de propiedades se van a caracterizar porque van a aplicar sus propios usos y costumbres en cuanto a administración, pero también en aplicación de justicia y administración de la tierra, ¿no? Entonces, van a ser propiedades que van a pertenecer a pueblos indígenas originarios campesinos, ¿ya? Que van a estar destinadas a su subsistencia, pero también a ser vivienda de estos pueblos y estas comunidades indígenas originarios campesinos, ¿no? No en todos los casos solamente va a estar destinada a la producción agrícola, sino también tenemos que comprender que también van a estar destinadas a lo que es el ejercicio de el uso en cuanto a vivienda. ¿Se tiene clara la diferencia? Bien. ¿Qué pasa con la mediana propiedad? De acuerdo a la descripción que se las he colocado acá, tenemos que entender a la mediana propiedad como una propiedad que está destinada a la producción, ¿ya? Se va a diferenciar de la empresa agrícola, ¿no? Pero es una propiedad en la cual va a haber, por ejemplo, puede haber relaciones laborales, ¿no? Puede haber relaciones asalariadas, puede haber uso de maquinaria para producción, ¿no? Y la mediana propiedad va a tener esencialmente un destino comercial, es decir, va a estar destinada a lo que es generar una producción para el mercado, ¿ya? Esta puede ser sujeta a compra-venta, puede ser hipotecada, puede ser pignorada, incluso puede ser susceptible de embargo. Y sí, a diferencia de la pequeña propiedad o las propiedades comunitarias, esta sí va a pagar el impuesto a la tierra. Tenemos que entender entonces la mediana propiedad como una propiedad que está estrictamente destinada a la producción para el mercado. ¿Ya? Doctora, Sí, Jerry. una consulta. ¿La mediana propiedad entonces debemos de entenderla ya como propiedad privada Sí. o es que sigue siendo propiedad comunitaria? La mediana No. propiedad Esta es propiedad ya privada. es propiedad privada. Ya. Sí. Vámonos a ver al artículo 394 de la Constitución Política del Estado. ¿Alguien lo tiene? Sí, doctor. 94, doctora. 394. 394. Ya, artículo 394. Parágrafo 1. La propiedad agraria individual se clasifica en pequeña, mediana y empresarial, en función a la superficie, a la producción y a los criterios de desarrollo, sus extensiones máximas y mínimas, características y formas de conversión,
serán reguladas por la ley. Se garantizan los derechos legalmente adquiridos por propietarios particulares cuyos predios se encuentran ubicados al interior de territorio indígena originario campesino. ¿Continúo, doctora? Sí, por favor. Ya. Parágrafo 2. La pequeña propiedad es indivisible, constituye patrimonio familiar inembargable y no es sujeta al pago de impuestos a la propiedad agraria. La indivisibilidad no afecta al desarrollo a la sucesión hereditaria en las condiciones establecidas por la ley. Parágrafo 3. El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad comunitaria o colectiva que comprende el territorio indígena originario campesino. Las comunidades interculturales originarias de las comunidades campesinas. La propiedad colectiva se declara indivisible, imprescriptible, inembargable, inalienable e irreversible, y no está sujeta al pago de impuestos a la propiedad agraria. Las comunidades podrán ser tituladas reconociendo la complementariedad entre derechos colectivos e individuales, respetando la unidad territorial con identidad. Súper. Muchas gracias. Bien,